Polonia y Rumania, como los mejores esbirros de la OTAN, siguen buscando escalar el conflicto con Rusia. A pesar de los recientes acontecimientos en Ucrania, sigue su afán guerrerista y, por supuesto, como los mejores matones de barrio, han despegado aviones de los aeródromos de la OTAN en el contexto de los ataques con misiles que se están llevando a cabo en la retaguardia ucraniana. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. A la guerra. Aviones OTAN despegaron para hacer frente a Rusia y todo puede pasar. El panorama que se dibuja es sombrío, con una escalada en el conflicto que parece haber superado todos los límites. Este no es un enfrentamiento aislado, sino la manifestación de una guerra que se extiende a territorios cada vez más amplios, abriendo un nuevo capítulo en la confrontación entre el bloque occidental y Rusia. El reciente despliegue de aviones de la OTAN donde aeródromos en Polonia y Rumanía marca un hito decisivo en la intervención directa de las fuerzas occidentales contra las fuerzas rusas. Es un gesto que podría tener consecuencias devastadoras, no solo para Ucrania, sino para toda la región, incluso desatando una respuesta bélica directa de Rusia hacia esos países. Los cielos europeos están más tensos que nunca, con las aeronaves de la OTAN alzándose de forma constante desde sus bases en el este de Europa. Un paso que puede significar la profundización de la guerra en Ucrania y la ampliación del conflicto más allá de sus fronteras. En este contexto, la entrada directa de la OTAN en el teatro de operaciones bélicas no solo intensifica la guerra en Ucrania, sino que plantea la posibilidad de una confrontación entre grandes potencias. Los aviones, principalmente cazas y aviones cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense, realizan vuelos operativos para proporcionar soporte a las fuerzas ucranianas y dar cobertura a los sistemas de alerta temprana de la OTAN, conocidos como AWACS. Este tipo de movimientos son una clara señal que el conflicto podría estar acercándose a un punto de no retorno. La intersección de los intereses rusos y los de la OTAN se está produciendo en una zona de alta tensión, y los recientes ataques de misiles rusos contra infraestructura estratégica ucraniana parecen ser una advertencia. Según fuentes cercanas al conflicto, los ataques aéreos rusos han golpeado duramente las instalaciones de energía y aeródromos en diversas regiones de Ucrania. Se ha informado de explosiones en Poltava, Dnipro y la región de Ivano-Frankivsk, áreas clave que alimentan las capacidades de defensa de Ucrania. Los misiles rusos han llegado a través de ataques aéreos lanzados desde barcos en el Mar Negro y desde plataformas estratégicas como los bombarderos Tu-95MS, unos misiles que ya se han vuelto más certeros con el tiempo, en gran parte gracias a la tecnología rusa que ha permitido mejorar la precisión de sus lanzamientos. Ahí está, Margarita, nuevamente las noticias sobre una posible escalada. Y es preocupante lo que está ocurriendo, Ivette, porque el hecho de que los aviones de la OTAN despegaran para enfrentar a Rusia desde Polonia y Rumania es un indicio evidente de que estos vecinos enemigos de Moscú se han involucrado de lleno ya en el conflicto ruso-ucraniano, es decir, han cruzado la línea roja. Y eso significa que se está produciendo una escalada bélica directa, determinada por la intervención de la OTAN. Entonces, Ivette, ese despliegue de aviones desde Polonia y Rumanía puede considerarse muy bien como una acción provocativa contra Moscú y que aumenta, yo te diría que peligrosamente, el riesgo de represalias directas por parte del Kremlin, porque está claro y advertido en incontables ocasiones por parte de Moscú que la entrada de fuerzas extranjeras podría transformar el conflicto en una confrontación más amplia entre los bloques militares. Por otro lado, eso está revelando un secreto a voces, y es el estado calamitoso, porque no se me ocurre otro calificativo,
en el que se encuentra el ejército ucraniano, precisamente por la falta de una defensa aérea eficaz, a lo que hay que sumarle la contundencia y la precisión de los ataques rusos. Y todo eso pone en una posición extremadamente vulnerable a las fuerzas ucranianas y una visible desventaja táctica y estratégica en el terreno. Mira, hace rato que venimos hablando vos y yo del desgaste interno en las tropas ucranianas, de la desmoralización que se reflejan esas deserciones masivas, incluso de altos oficiales, y las dificultades de suministro en zonas estratégicas. Así que todas esas son señales que si tú las agrupas de un colapso progresivo del sistema militar y de defensa de Kiev. Imagínate, ves, si se rinden los oficiales, ¿qué queda para los soldados? Y mucho menos para los mercenarios. Incluso algunos colombianos que llegaron armados dicen que hasta los dientes y con un aire de superioridad frente a los ucranianos y que ahora o huyeron o los eliminaron de un plumazo. Porque estuve leyendo, fíjate qué curioso, una entrevista en RIA Novosti que dice que los mercenarios colombianos que llegaron para combatir en la ciudad de Slaviansk, o sea, que pertenece al Donbass, estaban equipados mejor incluso con los militares ucranianos y se comportaban como si fueran superiores a ellos. Y eso al menos declaró una refugiada llamada Yelena Majatenko en una entrevista con este medio que te referí. Así que ella dijo que la ciudad esa de Slaviansk vio a los colombianos que venían en safari, que les pagan, dirigían todo eso de manera bastante firme, o sea que llegaron como amos de todo y ellos controlaban todo, vinieron como dueños, eso decía la refugiada, supervisaban toda la situación, añadiendo que los mercenarios colombianos se comportaban como si la situación estuviera bajo control, pero los residentes no los han vuelto a ver más desde que empezaron los combates en la zona. Y esto te da la medida, Ivette, de que todos esos jóvenes que impulsados por la ilusión o por la necesidad también, no vamos a negarlo, de obtener dinero fácil, cruzan los mares para participar en un conflicto que no es suyo, que no media ningún sentimiento patriótico de defender a su país ni a su patria, y se ponen del lado del régimen de Kiev, a menudo terminando como carne de cañón en el frente, porque en eso es lo que terminan. Pero volviendo al tema central que nos ocupa, y no cabe duda de que con estos despegues de aviones polacos y rumanos y la movida que se ha realizado, se ha llegado a un punto tal en el conflicto entre Ucrania y Rusia que la situación se ha vuelto extremadamente peligrosa y apunta a una escalada en diversos frentes. Así lo veo. Eso es cierto, Margarita. Estamos en un escenario crítico donde tanto Polonia como Rumanía han sido actores bastante ensañados, ¿no? Contra Rusia siempre ha sido esa postura de cómo hacer para atacarlos. Lo han dicho en diferentes momentos, que ellos quieren atacar, que ellos quieren hacer pues todo lo posible por figurar en esta guerra, ¿no? Ya no tienen ningún tipo de vergüenza, Margarita, su actuación es abierta. Los polacos están ardidos, digámoslo así, desde las últimas reuniones que se tuvieron por allá en el 45 con Churchill, con Roosevelt, ¿no? Recordemos esa, y Stalin, donde se hizo cargo Rusia de unos territorios en Polonia. Por eso el rencor, pero llevan más tiempo, como 1000 años en conflicto, Margarita. Ha sido permanente la rivalidad entre Polonia y Rusia y ven como la posibilidad del desquite, ¿no? Rumania, no sé, Rumania, ¿por qué
ese es también ese sentimiento rusófobo que se creó y que siguen pues ellos, como lo decía en la introducción, los más acérrimos esbirros y ofensores pues de la OTAN. Entonces es bastante crítica la situación de permitirse esa escalada, pues va a haber mucho más conflicto de aquí en adelante, va a trascender la frontera precisamente, ya no sería Kursk, que en este momento es el centro fuerte del conflicto. Es obvio, mira lo curioso, ¿no? Mientras que Rusia está tratando de liberar las zonas y está buscando caer básicamente sobre objetivos militares, Ucrania sigue atacando objetivos civiles. Ya cayeron también en el día de ayer, cayeron en un centro comercial, ¿no? Muertos y heridos civiles en un ataque ucraniano. De las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kursk cayeron estas personas en un centro comercial y no eran militares. Así pues, Margarita, que es por todos lados y pues vamos a ver cómo continúa este proceso, que no es para nada agradable reportarlo. Vamos con el siguiente segmento. Los ataques, muchos de ellos guiados por drones, como el Geranio, han logrado el objetivo de mermar la capacidad defensiva de Ucrania, mientras que el ejército de Kiev parece no tener la capacidad suficiente para repelerlos de manera efectiva. La inteligencia militar occidental ha sido incapaz de proporcionar la información necesaria para evitar estos ataques, lo que ha dejado a las fuerzas ucranianas desprotegidas frente a los embates rusos. Esta falla en el sistema de defensa, resultado de la suspensión de las transferencias de inteligencia por parte de Estados Unidos, ha generado un gran desconcierto entre las fuerzas ucranianas. No solo los sistemas de defensa aérea son insuficientes, sino que la falta de coordinación en la información pone en peligro la supervivencia de las tropas sobre el terreno. Por su parte, la situación en la región de Kursk, en el sur de Rusia, se está transformando en una especie de caldero, una trampa en la que el ejército ucraniano se encuentra atrapado, sin apenas posibilidades de escapar. El avance constante de las tropas rusas está rodeado a las fuerzas ucranianas, mientras las líneas de suministro se cortan una tras otra. El control ruso sobre rutas clave de esta zona, como la carretera Sudja-Guyevo-Gornal, ha dejado al ejército de Kiev en una posición vulnerable, con la imposibilidad de recibir suministros cruciales para continuar la lucha. La región de Kursk se perfila como el próximo objetivo para las fuerzas rusas, que avanzan rápidamente hacia el sur y hacia el este, lo que podría suponer la eliminación de las últimas líneas de defensa ucranianas en la zona. En este sentido, las autoridades ucranianas ya están considerando la posibilidad de una retirada, un movimiento desesperado que refleja la creciente desesperación en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No es solo la situación militar en Kursk lo que está poniendo en jaque a Ucrania, sino también la creciente deserción dentro de las filas del ejército ucraniano. Con cada día que pasa, más soldados abandonan el frente, hastiados de una guerra interminable que parece no tener fin. En el último tiempo, casi 18,000 soldados ucranianos decidieron desertar. Un número alarmante que refleja el agotamiento y la desmoralización que aquejan a las fuerzas ucranianas. El flujo de desertores es constante y creciente, y las autoridades de Kiev se ven incapaces de frenar esta hemorragia de efectivos. Sin embargo, la deserción no es solo un síntoma de la fatiga, sino también un indicio de que el sistema de defensa ucraniano está en sus últimas. Llama la atención, Margarita, el hecho de que mientras en Ucrania se está generando todo estos procesos de deserción,
de desgaste, donde no hay armas, donde no hay hombres, lleguen precisamente los polacos y los rumanos a pretender hacer apoyo, ¿no? Cuando de todas maneras hemos visto en los informes que hemos realizado previamente cómo caen precisamente tanto los mercenarios, como tú bien lo has comentado, Margarita, como aquellos instructores oficiales que van a prestar el apoyo como parte de las tropas ucranianas, que todos los que han llegado allá han caído y han caído muy mal. Entonces, no se entiende precisamente este proceder, teniendo en cuenta que en este momento Ucrania está diezmada. El mismo Donald Trump ya ha dicho, ha mencionado que le quita el soporte, por ejemplo, de inteligencia, ¿cierto? Pero adicionalmente dijo una frase que me llamó la atención, y es que así Estados Unidos le preste apoyo a Ucrania, Ucrania no va a ganar esta guerra. Entonces, es algo que hay, Mira, claro, la tienen clara. lo que sí no cabe duda, Ivette, es que con esos despegues de aviones polacos y la movida de los rumanos también, se está llegando a un punto de conflicto entre Ucrania y Rusia, que se pone mucho más peligrosa la situación y apunta a una escalada, ¿eh? ¿Por qué se afirma esto? Fíjate, mirando fuentes y mapas de los combates, sobre todo en la región rusa de Kursk, que no sé si te acordarás, donde los ucranianos tuvieron la osadía de entrar el año pasado, pero ahora se ha empezado a revertir la situación allí. Y acá creo que sí cabe usar una frase eufemística para describir que la región de Kursk se está convirtiendo en un caldero, donde las tropas ucranianas están rodeadas y enfrentan un colapso logístico. El asunto es, Ivette, que las Fuerzas Armadas rusas han avanzado con muchísima fuerza y aplastando como nunca antes, cortando rutas de suministros cruciales en carreteras importantes. Y eso es lo que complica aún más la situación en Ucrania. Y ya te puedes imaginar las consecuencias que eso trae, porque el avance ruso está poniendo a las fuerzas ucranianas en una posición insostenible, aumenta la presión para una retirada, y hay analistas que aseguran que la negativa esa de Kiev a movilizar tropas fuera de Kursk es lo que está poniendo al desnudo las tensiones internas y la falta de consenso en la estrategia que hay. Ellos están totalmente perdidos, desorientados, ya no saben para dónde van a moverse ni qué van a tirar. En fin, la fuerza de esos ataques rusos es superior a otros momentos y se ha hecho más efectiva ahora, que está apoyada por tecnologías mejoradas. Recordemos que Rusia se estuvo poniendo al día en la tecnología militar y han mejorado los misiles de crucero y los drones Heranium que han impactado contra infraestructuras claves en Ucrania, especialmente en el sector energético y en los aeródromos. Son combates y acciones que nosotras hemos ido describiendo durante días consecutivos cada vez que se han ido dando sobre la marcha. Y esto debilita aún más la capacidad de defensa de Ucrania. Me voy a detener brevemente en el tema de los drones Heranium y Bet, porque son los mismos que conocemos como kamikaze o los Shahed 136, que son de origen iraní, que tienen un alcance y autonomía que les posibilita cubrir distancias de hasta 2.500 kilómetros, y eso los hace efectivos para ataques de largo alcance. Además de que alcanzan velocidades de aproximadamente 180 kilómetros por hora y están equipados con una ojiva que puede contener hasta 40 kilogramos de explosivos. Pero esto no es todo. A la hora de valorar el estado de deterioro de las fuerzas ucranianas, hay que considerar el rol de inteligencia y recordar que Donald Trump suspendió el intercambio de inteligencia por parte de Estados Unidos, y eso le crea una desventaja notable a Ucrania, ya que los sistemas de defensa aéreo ahora no pueden anticipar los ataques rusos ni responder adecuadamente. Ahora bien, a pesar de todo ese apoyo logístico de la OTAN, de esos avioncitos que salen de Rumanía, de Polonia, que ahora se mueven para un lado y para otro,
Las fuerzas ucranianas no tienen capacidad para integrar esa ayuda, si así se le puede llamar, eficazmente en el campo de batalla. Y muchos se preguntan, bueno, ¿por qué Ucrania no puede aprovechar todo ese arsenal que está cruzando los cielos y puede ayudarlos muchísimo en una contraofensiva? Bueno, entre otras cosas porque enfrentan limitaciones en la infraestructura militar y logística, precisamente, y se les hace muy difícil recibir y distribuir esos recursos que le manda la OTAN. Esto incluye problemas en la ruta de transporte, de almacenamiento de suministro, que están fuertemente vigilados por los rusos y han convertido esos objetivos en blanco de ataques cada vez más certeros. Y otro obstáculo, y ya termino con que enfrentan los ucranianos en la actualidad y que hemos mencionado también en reiterados análisis, es la capacitación insuficiente del personal, de pilotos, de personal calificado de todo para todo tipo de armas. Y aunque la OTAN les ha mandado entrenamiento, le ha realizado entrenamiento a las fuerzas ucranianas, la adopción de esos nuevos sistemas y esas tecnologías lleva tiempo, y la falta de experiencia en el uso de esos equipos avanzados limita su efectividad en el campo de batalla, y Ucrania ya no tiene tiempo. Está contrarreloj. Así es, Margarita. Estamos ante estos desarrollo que es casi que inevitable. Como diría el libro de Gao, Crónica de una muerte anunciada. Y Zelensky no quiere entender eso. Zelensky sigue pensando que va a mantenerse, se va a mantener el poder, se le va a mantener su pataleta permanente. Ahorita sí tiene el apoyo de la Unión Europea, pero la Unión Europea no está en condiciones económicas tampoco para sostener a Ucrania. Está la cosa complicada, y los países que se están metiendo donde no los llaman, pues van a tener también consecuencias bastante complejas. Vamos a ver el siguiente segmento. Vamos. En este sentido, las autoridades ucranianas ya están considerando la posibilidad de una retirada, un movimiento desesperado que refleja la creciente desesperación en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No es solo la situación militar en Kursk lo que está poniendo en jaque a Ucrania, sino también la creciente deserción dentro de las filas del ejército ucraniano. Con cada día que pasa, más soldados abandonan el frente, hastiados de una guerra interminable que parece no tener fin. En el último tiempo, casi 18.000 soldados ucranianos decidieron desertar. Un número alarmante que refleja el agotamiento y la desmoralización que aquejan a las fuerzas ucranianas. El flujo de desertores es constante y creciente, y las autoridades de Kiev se ven incapaces de frenar esta hemorragia de efectivos. Sin embargo, la deserción no es solo un síntoma de la fatiga, sino también un indicio de que el sistema de defensa ucraniano está en sus últimas, incapaz de mantener el orden y la disciplina en medio de un conflicto sin fin. Mientras tanto, las autoridades militares rusas siguen avanzando con paso firme, utilizando cada vez menos misiles para lograr el mismo efecto destructivo, lo que pone aún más presión sobre las ya maltrechas fuerzas ucranianas. Sin embargo, más allá del campo de batalla, otro actor internacional ha comenzado a hacer sentir su presencia: China. El gigante asiático ha manifestado su inquietud respecto a los posibles acuerdos entre Rusia y Estados Unidos que podrían llevar a la resolución del conflicto. Los chinos, que hasta hace poco habían mantenido una postura neutral, parecen haber comenzado a ver con recelo la posibilidad de que el conflicto en Ucrania llegue a su fin sin su participación. Pekín ha expresado su desacuerdo con las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, sin la presencia de Ucrania y la Unión Europea, sugiriendo que las decisiones sobre el futuro de Europa no pueden tomarse sin la participación de los actores clave en la región.
Este giro en la postura china es significativo, ya que podría alterar el equilibrio de poder en la región y afectar las dinámicas de la guerra. No obstante, muchos expertos en geopolítica ven este movimiento chino más como un intento de asegurar sus intereses económicos y estratégicos que una verdadera preocupación por el bienestar de Ucrania o a Europa. A medida que las tensiones aumentan, con la OTAN involucrada de manera más directa y con la situación en Ucrania empeorando cada día más, el futuro del conflicto parece incierto. Lo único claro es que este es un momento crucial en la historia de la guerra, donde las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían alterar para siempre la geopolítica global. Cierto, en este contexto el tema de China es bastante incierto, ¿no? Uno podría especular aquí, pero no podemos entrar en ese terreno precisamente porque el tema de China es bastante delicado y complejo. Lo cierto es que China hasta ahora ha sido un país que se ha mantenido al margen de este conflicto. Neutral. Exacto, ha abogado por los temas de paz, no ha abogado precisamente ni ha intervenido para bien o para mal. Entonces, y no creo que tampoco les interese mucho, Margarita. Ellos son amigos de Rusia, por supuesto, y pueden dar apoyo en un momento dado, pero no han intervenido de una manera tan cercana como para establecer este tipo de afirmaciones. Sí, podemos irnos un poquito en estos días, hace unos días, habló J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, exponiendo lo que hizo Biden con respecto a Ucrania, asegurando que el plan que ellos tuvieron fue enviar armas y esperar a que los ucranianos pudieran cambiar el rumbo. El envío de armas era básicamente para que ellos tuvieran como el espacio, ¿no? Para mantenerlos allí y garantizar la continuidad de la guerra. En ese sentido, pues lo dijo Vance también, la esperanza no es una estrategia. Tirar dinero en municiones para un conflicto terrible no es una estrategia. Así que el tema es que ya Ucrania está perdida en ese sentido. Claro. Donald Trump no le va a suministrar más armamento ni más dinero. No les interesa tampoco. Hablando de Estados Unidos, Ivette, fíjate, para cerrar ya este análisis, me voy a referir muy brevemente a la propuesta que dio a conocer en su cuenta X Elon Musk, actual jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos. Él considera que se puede poner fin inmediatamente al conflicto ucraniano. Se le puede poner fin, piensa él. Dice, oye la receta de Elon Musk. Impongan sanciones a los 10 principales oligarcas ucranianos, especialmente a los que tienen mansiones en Mónaco, y esto se detendrá inmediatamente. Esa es la clave del rompecabezas. Eso fue no está mal. lo que aconsejó Musk, respondiendo a un post en el que un usuario se mostraba indignado por el despliegue de una enorme bandera ucraniana ahí cerca de la Casa Blanca y preguntaba cuánto dinero se había gastado en eso. Y bueno, en este punto yo comparto mi opinión con un ciberlector de apellido Mesa, ahora no recuerdo el nombre, pero él opina que lo expresado por Elon Musk expresa la misma política de doble rasero. Es decir, quiero que la guerra termine, pero no voy a dejar de prestar mis servicios al ejército ucraniano. ¿Para qué? Para que siga confrontando a los rusos. Esa siempre ha sido la política de Washington. Como saben que no pueden ganar en una guerra frontal contra la Federación Rusa, lo que tratan es de usar como carne de cañón o como rampa de desplazamiento a Ucrania para intentar debilitar y bueno, ahora está con la soga al cuello y a punto de sufrir una derrota vergonzosa, y es que se han indignado, o sea, lo que se está viendo es algo inédito.
Ellos, así ellos quieren salvar lo poco que les queda de credibilidad en el mundo. Pero Rusia, eso sí que nadie lo puede negar ni ocultar, está ganando esta guerra. Los ucranianos solo tienen dos caminos: o entablan negociaciones bajo las condiciones que les ha propuesto Putin, o se rinden incondicionalmente. De cualquier manera, Ivette, de cualquier manera, Rusia gana. Esa es la realidad. Así es. Así llegamos al término de este comentario que nos deja ver la impotencia de la Alianza Atlántica dando coletazos con envío de aviones desde Polonia y Rumanía, solo para complicar más el panorama de desgaste y agonía que está atravesando Ucrania, cuando Rusia está ganando esa operación militar y por lo visto no habrá quien la pare. Gracias a todos nuestros amigos por tan amable compañía. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en estos análisis que trascienden la noticia, todas nuestras emisiones. Los esperamos para que se sigan sumando a nuestro canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, que ya superó el 1.000.000 de seguidores y que va a seguir creciendo gracias a ustedes, nuestra audiencia. Nos vemos pronto, los dejamos con la reflexión del día. La guerra todo lo malo lo trae y todo lo bueno se lo lleva. Parte del refranero popular. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.